Mientras miles de ciudadanos estadounidenses se quedan sin trabajo, muchos, por cierto, están perdiendo sus viviendas. Es comprensible, pues sin un empleo no pueden cumplir con los pagos de su hipoteca. La inflación ha subido tanto que está impidiendo que numerosas familias puedan siquiera llenar sus refrigeradores con alimentos. Mientras todo esto ocurre, Donald Trump está, literalmente, utilizando la oficina oval como si fuera su caja de caudales personal. Amigos, imaginen el nivel de indignación que esto genera, el desprecio que sienten los ciudadanos de Estados Unidos al enterarse de este tipo de noticias. Esto, por supuesto, les duele, porque muchos de los que lo ven perdieron su empleo. Por ejemplo, varios no tienen idea de cómo van a arreglárselas para llegar a fin de mes, ni cómo van a saldar sus deudas. Y al mismo tiempo que esto sucede, ahora nos enteramos de la noticia de que Trump se hizo más rico que nunca, precisamente durante su tiempo en la Casa Blanca. Y esto no es un simple rumor, ¿eh? No vayan a creer que es solo una sospecha que podría ser falsa. No, amigos, esto ya ha sido confirmado. Es corrupción. Descaradamente, Donald Trump es el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos y, probablemente, de todo el planeta, incluso de las naciones donde la corrupción es un problema generalizado. Sinceramente, no creo que haya un presidente en el mundo que haya logrado enriquecer su patrimonio con 3.400 millones de dólares en solo 6 meses. La verdad, no lo creo. Muy pocas naciones ofrecen la oportunidad que tiene Estados Unidos para hacer negocios, para alcanzar estos niveles de fraude y corrupción, porque esto es corrupción. Y también debemos decirlo, es un robo porque sus criptomonedas son estafas. Miren la información que les voy a mostrar para que ustedes mismos lo confirmen. Donald Trump ha ganado por lo menos 3.400 millones de dólares en ganancias personales, amigos, a lo largo de su mandato. Y eso no es mi opinión, es una cifra que publican incluso medios como The New Yorker. También fue reportado hace unas horas por MSNBC en Estados Unidos. Organizaciones como CRU también lo están documentando, ya que Trump está haciendo un uso indebido de su poder. Estamos hablando de ingresos que obtuvo de manera indirecta por sus bienes, marcas, inversiones y tratos comerciales, empleando la presidencia de Estados Unidos para acumular más dinero que en toda su vida. Donald Trump nunca en su vida había ganado tanto dinero en tan corto tiempo. De hecho, duplicó su fortuna personal. Después de una vida entera de esfuerzos, una vida entera de trabajo, mucho de ese dinero fue heredado, ¿verdad? Y de haber quebrado numerosos negocios, ni siquiera toda la fortuna que había tenido Trump en toda su vida se duplicó en 6 meses. Imaginen eso. Es curioso que mientras tomaba decisiones sobre la política económica de Estados Unidos, firmaba acuerdos internacionales y hablaba de poner a América primero, todo eso lo hacía, pero llenando sus propios bolsillos. El problema, amigos, no es que Donald Trump sea un hombre acaudalado. Ese no es el problema en sí mismo. El problema es que se hizo más rico gracias a la presidencia de Estados Unidos, gracias a las decisiones que él mismo tomaba desde el puesto presidencial, porque Trump nunca se separó de su imperio de negocios. Ese es el problema. Trump jamás puso sus bienes en un fideicomiso ciego, como exige la ética pública más básica. ¿Saben a quién le dejó ese fideicomiso ciego? A sus hijos. Y gran parte de su fortuna la sigue teniendo él. Lo que hizo fue un movimiento bastante obvio. Poner a sus hijos al mando de su fortuna, pero él es quien sigue beneficiándose de los contratos, de cada licencia, de cada inversión. En cualquier país desarrollado, eso se consideraría corrupción y un conflicto de intereses. Ni en las naciones del tercer mundo un presidente logra enriquecerse con 3.400 millones de dólares en tan poco tiempo. Ni siquiera Peña Nieto, por Dios. Y ahora para Trump esto es todo un logro, ¿eh? ¿Por qué es tan cínico? No estamos hablando de que lo ganó vendiendo camisetas o tazas. Estamos hablando de cuantiosas inversiones extranjeras. Por cierto, una de las más escandalosas, amigos, es la de los Emiratos Árabes Unidos, que le transfirió 2.000 millones de dólares a un proyecto relacionado con Donald Trump. Ahí está el registro. Y esto ocurrió mientras Trump era presidente, es decir, mientras negociaba con los Emiratos Árabes Unidos, ellos le depositaban 2.000 millones de dólares a sus negocios. Si eso no es corrupción, no sé qué lo es. ¿Qué confianza puede haber en una decisión presidencial cuando esa cantidad de dinero fue depositada a sus hijos? ¿Se tomará la decisión en favor de Estados Unidos o en favor del cliente que le dio 2.000 millones de dólares a sus hijos? Y no es solo el asunto de los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con estimaciones oficiales, ha habido al menos 150 eventos del gobierno de Estados Unidos, 150 eventos de la administración de Trump, que se han llevado a cabo en propiedades que le pertenecen a Donald Trump o que están bajo el control de sus hijos.
O sea, si se necesitaba un hotel, se usaba el hotel de Trump. Si se necesitaba un salón en la Torre Trump, no es que el presidente tuviera un fideicomiso ciego, ahora él ya no se enriquece, ahora lo hacen sus hijos. ¡Qué alivio saber eso! Imaginen que en México no se permite. Por supuesto, causa una gran impresión y todo el mundo habla del tema del hijo de López Obrador porque viajó a China. Causa mucha indignación que el hijo de un presidente viaje a China. Por cierto, amigos, no voy a defender al hijo de López Obrador, mejor me guardo ese comentario, no viene al caso. Lo que sí les quiero decir es que en México hay una gran indignación. En México, que según Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo, y que la corrupción que tienen es un problema terrible. Miren al hijo de López Obrador, hasta en Japón estuvo. No digan tonterías. Al hijo de Donald Trump, los Emiratos Árabes Unidos le acaban de depositar casi 2.000 millones de dólares, mientras su padre estaba en los Emiratos Árabes Unidos. Y nadie se asusta por eso. No, es que lo del viaje a Japón es corrupción y esto es un fideicomiso ciego. Es, como les digo, cuando un señor de 65 años sin dinero le coquetea a una chica, es un viejo, cochino y sucio. Pero cuando el señor de 65 años tiene dinero, ¡ay, qué galanes! Hay diferentes estándares. Esto, amigos, es un verdadero insulto para los ciudadanos de Estados Unidos. Es un robo. Es un asalto. Creo que es una de las cosas más vergonzosas que ha presenciado Estados Unidos. Y ahora, amigos, 150 eventos que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en propiedades de Donald Trump, hoteles, salones, comidas, hospedajes. Todo eso está financiando los negocios de Trump, sus hoteles, sus resorts, sus clubes privados. Cada vez que eso pasaba, Trump recibía un pago. Y eso sin contar todas las delegaciones de otros países que sabían que si querían agradarle a Trump tenían que gastar en sus negocios, como los Emiratos Árabes Unidos. Oye, qué bien, el presidente de Francia hay que hospedarlo en algún lugar. Hombre, en el hotel de Trump. Es que va a tener unas reuniones. Hombre, en la Torre Trump. Y el gobierno de Estados Unidos pagó por eso 150 veces en menos de un año. Y mientras todo esto ocurría, el Congreso no hizo nada. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que deberían supervisar este tipo de corrupción y abusos están involucrados en lo mismo y miran hacia otro lado. Se han propuesto numerosas leyes, amigos, para evitar que un presidente en Estados Unidos mantenga negocios activos mientras está en el cargo, porque es un evidente conflicto de intereses. Ninguna ha sido aprobada. ¿Por qué? Porque cerrar esa puerta significaría terminar con el modelo de corrupción institucionalizada, y ahí tienen a Donald Trump. Y lo más descarado es que Trump se presenta como el defensor del pueblo, el defensor de la clase media, como el que no recibe un salario. Bueno, como decían los antiguos políticos del PRI, a mí no me des, a mí ponme donde hay. Por eso Trump dice que no cobra. ¿Para qué querría un salario? Él dice que no lo necesita porque es muy rico, pero en realidad está cobrando de manera indirecta. 3.400 millones de dólares en ganancias en 6 meses. Y esto mientras renuncia a un sueldo que, comparado con eso, es puramente simbólico si lo comparas con las miles de millones de dólares que está ganando al usar cada aspecto de la presidencia de Estados Unidos para promocionarse, posicionar su marca y cobrar favores, sin mencionar la falta de transparencia.